Hola, muy buen día. Soy Mateo Emiliano García Ramírez. Soy de la preparatoria número 4 y soy del salón de tercero a turno matutino. En esta presentación voy a hablar sobre los principales grupos de compuestos orgánicos. Veremos cómo se obtienen, en qué reacciones participan, cuáles son sus propiedades físicas y químicas y además veremos algunos de sus nombres YUPAC y sus usos en la vida diaria. Este tema es sumamente importante porque los compuestos orgánicos están presentes en casi todo lo que usamos, desde combustible, cosméticos, alimentos, hasta medicamentos y plásticos. Así que vamos a profundizar más este tema. Aquí está el índice, son los temas que veremos hoy. Empezaremos con hidrocarburos más simples, que son los alcanos, luego alquenos y alquinos, que tienen enlaces múltiples. Después analizaremos compuestos más fusionados, que lo que son derivados halogenados, los alcoholes, los aldehídos y finalmente las cetonas. Cada uno tiene características y aplicaciones únicas que vale la pena conocer. También veremos reacciones específicas y propiedades, así que empecemos. Empezamos con alquenos. ¿Qué son los alquenos? Los alquenos son hidrocarburos saturados, es decir, son compuestos únicamente formados por átomos. Este carbono es hidrógeno unido por enlaces múltiples. Su fórmula general es CnH2n+2. Son los compuestos más estables dentro de todos los hidrocarburos, lo que significa que no reaccionan fácilmente. Algunos ejemplos comunes son el metanol, el etanol, el propanol y el butanol. Los alcanos pueden ser lineales o ramificados y conforme aumenta su átomo de carbono se vuelven más pesados y con un punto de ebullición más alto. Son polares y no solubles en agua, pero sí solubles en solventes orgánicos. Por su estabilidad, obvio, son ideales para combustibles. Los alcanos se obtienen principalmente del petróleo y del gas natural a través del proceso de destilación fraccionada. Se separan distintas fracciones según su punto de ebullición. También se puede obtener a través de reacciones químicas como la hidrogenación de alquenos, donde se añade átomos de hidrógeno a los dobles enlaces para convertirlos en enlaces simples. Este proceso se da catalizadores como el platino o el níquel y están muy utilizados en la industria de petroquímica. Otra manera de obtenerlo es a través del craqueo de catalítico, donde se rompen en moléculas más grandes de hidrocarburos para formar compuestos pequeños, incluyendo alcanos. Reacciones químicas de los alcanos. Aunque los alcanos son poco reactivos debido a sus enlaces simples, pueden participar en ciertas reacciones químicas muy importantes. Una de las más comunes es la combustión, en presencia de oxígeno y una fuente de calor. Los alcanos se queman y producen dióxido de carbono y agua, liberando grandes cantidades de energía. Esa es la razón por la que se usan como combustibles. Otra reacción muy importante es la halogenación. Es una reacción de sustantación. Por ejemplo, si reaccionamos metanol con cloro en participación de luz ultravioleta, su sustancia es un hidrocarburo por un cloro y se utilizan clorometano. Este tipo de reacción es útil para fabricar derivados halogenados. Ejemplos de alcanos y propiedades. Veamos 3 ejemplos de alcanos. Primero vemos el metano. CH4 es el alcano más simple y principal componente de gas natural. Es un gas incoloro e inodoro. Aunque se le añade un olor artificial para detectar fugas, es inflamable y se usa como combustible en estufas y calefacciones. El segundo es el etano, C2H6. También es un gas menos inflamable que el metanol y se utiliza para producir etileno, que en su vez se utiliza para fabricar plásticos. Y el tercero es el propano, C3H8. Un gas que se licúa fácilmente bajo presión, por eso lo vemos en tanques de gas domésticos. Tiene un alto poder calofríco y también incoloro e inodoro. Estos tres tienen propiedades similares, son apolares, no son solubles en agua y muy útiles para fuentes de energía. Seguimos con los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos insaturados, es decir, compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno que tienen al menos un doble enlace carbono a carbono.
Su fórmula general es CnH2n. Este doble enlace es lo que hace más reactivos a los alquenos, ya que contiene una región de mayor densidad electrónica, que puede romperse fácilmente para formar nuevos enlaces con otros átomos o grupos funcionales. Los alcanos también se conocen como olefinas y son fundamentales en la industria química con su gran versatilidad. Algunas propiedades físicas que son los alcanos son baja solubilidad en agua, menor densidad en el agua, y a medida que aumenta el número de carbonos, también aumentan los puntos de ebullición y fusión. Por ejemplo, el etano o etileno es un gas de temperatura ambiente, mientras que alquenos son más largos con el ocetano y otros líquidos. ¿Cómo se obtienen los alquenos? Los alquenos pueden obtenerse principalmente de dos maneras en esta industria. Primero, por craqueo térmico o catalítico de alcanos. Es un proceso donde se rompe el enlace de carbono a carbono en hidrocarburos largos que se obtienen en compuestos más pequeños como alquenos. Por ejemplo, el eteno se obtiene al craquear etano. Un alcano en proceso se realiza en altas temperaturas y en presencia de catalizadores. La segunda forma es por deshidratación de alcoholes, que es una reacción donde se elimina una molécula de agua en alcohol para formar un alqueno. Por ejemplo, si se calienta el etanol en presencia de un ácido sulfúrico, se obtiene eteno y agua. De ambos métodos son muy usados en la industria de la petroquímica y la fabricación de plásticos. Aquí hice un poco más grande la diapositiva para que se lograra ver la información de la diapositiva. Y es la reacción de alquenos. Lo que los alquenos son mucho más reactivos que los alcanos precisamente por su doble enlace. La reacción más común es la reacción de adición. Este es un doble enlace, se rompe como se unen nuevos átomos. Por ejemplo, uno es la hidrogenación, se añaden átomos de hidrógeno para convertir el alqueno de un alcano. O en la halogenación se añaden halógenos como cloro o bromo para formar dihalogénuros. Esta reacción es muy útil para detectar alquenos porque bromo pierde su color marrón al reaccionar con ellos. O también las reacciones como agua en presencia de un ácido, en lo que la hidración para formar alcoholes. Otra reacción importante es la polimerización. Muchos alquenos pueden unirse entre sí para formar largas cadenas llamadas polímeros. Es el caso del etanol para formar polietileno, la forma de plástico más común en este mundo. Ahora vamos a ver los ejemplos. Ahora les voy a dar 3 ejemplos de los alquenos y sus propiedades. Uno es el etileno. Su fórmula es C2H4. Es un gas incoloro con ligero olor a dulce. Es el alqueno más simple que produce en grandes cantidades para fabricar plásticos como polietileno. Además es una hormona vegetal para acelerar la maduración de la fruta. El 2 es el propeno. Su fórmula es C3H6. También es un gas inflamable y de olor similar a un gas natural. Es muy usado en la industria para obtener polipropilenos, un material resistente y flexible que se encuentra en envases textiles y partes de automóviles. Ahora el buteno, C4H8, que es su fórmula. Es un alqueno con varios isómeros. A temperatura ambiente puede ser un gas o líquido dependiendo del isómero. También tiene aplicaciones como el intermediario químico para producir otros compuestos. Todos ellos comparten las mismas propiedades de disolventes orgánicos. Son muy inflamables y reaccionan fácilmente en la adición. Seguimos con los alquinos. ¿Qué son los alquinos? Los alquinos son hidrocarburos insaturados, al igual que los alquenos, pero en este caso contienen al menos un triple enlace de carbono a carbón. Esto les da propiedades químicas muy interesantes y los hace aún más reactivos que los alquenos. Su fórmula general es CnH2n-2 y el triple enlace les otorga la geometría lineal.
Es decir, los átomos de carbono se alinean en línea recta alrededor de los enlaces triples, que consiste en un enlace sigma y dos enlaces pi, los que alteran el reactivo en reacciones de adición. Un ejemplo es el etino, conociendo también el acetileno, que es muy usado como combustibles en las lámparas del siglo XIX. Los alquinos son especialmente los terminales. También tienen una acidez ligeramente superior al de los alcanos y alquenos, lo cual los hace más útiles para formar sales llamadas acetiluros. Los alquinos se pueden obtener por distintos métodos. Uno muy común es la eliminación de doble halogenuro de alquilo. Es decir, que cuando se eliminan dos moléculas de halogenuro de hidrógeno, da un compuesto con halógenos de presencia de una base fuerte con hidrógeno de sodio o amoníaco. Por ejemplo, si partimos 1,2 de dibrometano y aplicamos una base muy fuerte, se eliminan los dos átomos de bromo y dos de hidrógeno y se forma el etino. Otra forma es partir del craqueo térmico de compuestos más grandes, pero es menos común que los alquenos. En la industria de los acetilenos se produce una gran escala de carburo de calco con agua, lo cual genera acetileno y gas hidrógeno. Es una forma tradicional de dar antes del desarrollo de procesos petroquímicos más modernos. Las reacciones químicas de los alquinos. Los alquinos, al igual que los alquenos, participan principalmente en reacciones de adición, ya que su triple enlace puede romperse para agregar nuevos átomos. Una reacción triplica la hidrogenación, que se añade con moléculas de hidrógeno. Si se añaden moléculas de H2, el alquilo se convierte completamente en un alcano, pero si se utiliza un catalizador especial, se puede detener la reacción de un alqueno. Otra reacción importante de la halogenación, donde se agregan halógenos al alquino. También puede hacerse una adición de halogenuros de hidrógeno, como HBr o HCl. Los alquinos terminales tienen una propiedad especial: pueden formar sales llamadas acetiluros cuando las reacciones de sodio o amidas. Estas son muy útiles para formar enlaces carbono a carbono y utilizar moléculas orgánicas más complejas, como fármacos o materiales especiales. Aquí te voy a enseñar los ejemplos de alquinos. Aquí te presento tres ejemplos muy importantes de alquinos. 1. Etino. La fórmula es CH2H2, también llamados acetileno. Es un gas incoloro muy inflamable con un ligero olor dulce. Se usa soldadura autógena para una mayor temperatura de combustión. 2. Butino. La fórmula es C4H6, que tiene dos isómeros, un butino y dos butino. Dependiendo de la posición de la triple enlace, ambos son líquidos volátiles e inflamables con aplicaciones en la síntesis o productos orgánicos. Hexino, C6, la fórmula es C6H10, también presenta isomería. Es un compuesto más grande que se utiliza como intermediario de reacciones de laboratorio o síntesis orgánica. En cuanto a propiedades, los alquinos son poco solubles en agua, son más densos que los alcanos y alquenos en masa similar y son muy inflamables. Su triple enlace les da acidez ligera en los terminales, lo cual es clave para algunas reacciones químicas. Ahora vamos con los derivados halogenados. Los derivados halogenados, también llamados halogenuros de alquilo, son compuestos orgánicos que se forman cuando uno o más átomos de hidrógeno que un hidrocarburo son sustituidores de halógenos. Este grupo es muy importante en la química orgánica, porque los halógenos cambian por completo las propiedades de los compuestos, aumentan su polaridad, su densidad y su reactividad. Existen tres tipos principales, que eso se los diré enseguida. 1. Los halogenuros de alquilo, donde los halógenos se unen de carbonos saturados. 2. Los halogenuros de arilo,
donde los halógenos se unen en anillos aromáticos. Y 3. Los compuestos polihagenados contienen más que un halógeno. Los derivados halogenados pueden ser líquidos o gaseosos y algunos también pueden presentar alta solubilidad en disolventes orgánicos, pero con poca solubilidad de agua. Obtención de derivados halogenados. Los derivados halogenados se obtienen principalmente por reacciones de sustitución o adición. Los halógenos de alcanos es una de las formas más comunes. Aquí los halógenos reemplazan un hidrógeno de alcano normalmente en presencia de luz UV o calor. Por ejemplo, al hacer reaccionar un metano con cloro bajo luz ultravioleta, se forman clorometano D y HCl. Otra vía es la adición de halógenos de alcanos y alquinos, donde el doble o triple enlace se rompe y se forman átomos de halógeno. Por ejemplo, al hacer reaccionar etano o bromo, se forma 1,2 de dibrometano. También pueden obtenerse reacciones de alcoholes con halogenuros de hidrógeno, en los cuales el menos OH se reemplaza por halógeno. Estas reacciones son sencillas y controversiales, lo cual hace que los derivados halogenados se produzcan en gran escala en los laboratorios e industrias. Ahora vamos a continuar con la reacción de los derivados halogenados. Los derivados halogenados son muy útiles porque la reacción con facilidad, especialmente gracias al halógeno, porque funciona como grupo saliente. Las reacciones más comunes que participa son reacción de sustantación de nucleófila, donde el nucleófilo reemplaza al halógeno. Por ejemplo, cuando el clorometano reacciona con una molécula de hidrógeno, se forma el metanol y el cloruro de sodio. Reacciones de eliminación, donde se elimina el halógeno junto al hidrógeno adyacente, forma el alqueno. También puede participar en reacciones aclomienta para formar moléculas más grandes, por ejemplo, la síntesis orgánica avanzada o farmacéutica. Debido a su polaridad, los halogenuros también intersectan en otras moléculas, por ejemplo, los dipolos, y las propiedades que permite actuar como disolventes en algunos casos, como en las extracciones de compuestos orgánicos. Ahora vamos con los ejemplos de derivados halogenados. Enseguida te voy a dar 3 ejemplos de los derivados halogenados, que son 1. El clorometano, que su fórmula general es el CH3Cl. Es un gas incoloro altamente inflamable. Su uso refrigerantes y como solvente, aunque hoy se regula con toxicidad. 2 es el 1,2 dibrometeno, que su fórmula es C2H4Br2. Es un líquido incoloro denso usado como aditivo en combustibles para eliminar el plomo, también muy tóxico. Y el 3 es el triclorometano, CHCl3, también conocido como cloroformo. Es un líquido volátil con un olor dulce usado antes como anestésicos. Actualmente se usa en laboratorios como disolvente. En general, los derivados halogenados son más densos que el agua, poco solubles en ella, pero son muy solubles en solventes orgánicos. Son compuestos bastante estables, pero muchos de ellos corremos peligro en la salud y en el medio ambiente, por lo que deben manipularse con muchísimo cuidado. Ahora vamos a seguir con el tema de los alcoholes. Propiedades generales. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen uno o más grupos hidroxilo unido a un átomo de carbono saturado. El grupo OH es lo que le da las propiedades características. Los alcoholes se clasifican como primarios si el carbono con el OH está unido a un solo carbón, secundarios si está unido a 2 carbonos y terciarios si está unido a 3 carbonos. Su fórmula general es RH, donde R es un grupo alquilo. Son muy comunes en la vida diaria, desde bebidas alcohólicas hasta antisépticos, solubles, perfumes y más. Los alcoholes son los más simples, líquidos inocloros y el olor más característico.
Algunos son tóxicos como el metanol o otros. Como el etanol son seguros dosis bajas y se unan físicamente. Obtención de alcoholes. Los alcoholes se pueden obtener de varias formas. 1. Hidratación de alqueno. Se agrega agua a un alqueno y en presencia de un catalizador ácido. 2. Fermentación. Especialmente para el etanol es un proceso biológico donde los azúcares se transforman en alcohol y dióxido de carbono usando levaduras. 3. Reducción de compuestos carbolíticos. Los aldehídos y las cetonas pueden reducirse con agentes como el hidroburo de litio y aluminio para dar alcoholes. 4. Sustentación nucleófila. Los halogenuros de alquilo pueden reaccionar como un ion hidroxilo, representando el halógeno del grupo OH. Esta reacción se usa en tanto nivel de industria como los laboratorios. Preparan una gran variedad de alcoholes, desde los más simples hasta los más complejos. Ahora veamos las reacciones de los alcoholes. Los alcoholes participan en muchas reacciones químicas importantes. La deshidratación, que se calienta con un alcohol con ácido sulfúrico, puede perder una molécula de agua y forma un alqueno. La oxidación. Un alcohol primario se oxida de un aldehído y luego hace un ácido carboxílico. Con un alcohol secundario se oxida a una acetona los alcoholes terciarios no se oxidan fácilmente. 3. Eterificación. El alcohol reacciona con un ácido carboxílico para formar un éster y agua en presencia de ácido sulfúrico. 4. Sustentación. El grupo OH puede ser reemplazado por un halógeno mediante haleuros de sulfato, un ácido carhídrico. Esta reacción es fundamental en el síntesis de productos farmacéuticos, perfumes, plásticos y combustibles. Perdón por lo del final. Ahora vamos a ver los ejemplos y propiedades de los alcoholes. Ahorita enseguida, como las veces pasadas, les voy a enseñar tres ejemplos importantes. 1. El metanol, que su fórmula es CH3OH. Es un líquido incoloro y muy tóxico. Tiene un punto de ebullición de 64 C y se usa como disolvente en la industria y anticongelante. 2. El etanol, que su fórmula es CH3CH2OH. Es un alcohol que se encontramos en las bebidas. Es un volátil, inflamable y miscible con agua. Se utiliza como anticonceptivos en cosméticos y como biocombustible. Perdón otra vez por eso. 3. El isopropano, CH3CHOHCH3. Es el alcohol de las toallitas desinfectantes. Se evapora fácilmente y mata bacterias para proteína. En cuanto a las propiedades, los alcoholes tienen puentes hidrógenos, lo que eleva a sus puntos de ebullición. Son más solubles en agua, especialmente en la cadena corta. Sus líquidos con los ejemplos de alcoholes. Metanol, su fórmula es CH3OH. Es un líquido incoloro muy tóxico que tiene un punto de ebullición de 64 y se usa como un disolvente en la industria anticongelante. El etanol, que su fórmula es CH3CH2OH, es un alcohol que encontramos en bebidas. Es inflamable y miscible con agua. Se utiliza como anticonceptivo en cosméticos y como biocombustible. 3. El isopropano, que su fórmula general es CH3CHOHCH3. Es el alcohol de las toallitas desinfectantes. Se evapora fácilmente y mata bacterias y las desnaturaliza para hacer las proteínas. Los alcoholes tienen puentes de hidrógeno, lo que los eleva a puntos de ebullición. Son solubles en agua, especialmente en los de cadena corta. Son líquidos en condiciones normales y en algunos volátiles.
Su versatilidad los hace presentes en el hogar, la medicina, la industria y en los laboratorios. Ahora vamos a seguir con los aldehídos. Los aldehídos. ¿Qué son los aldehídos? Los aldehídos son compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional carbonilo, unido a un átomo de hidrógeno y un grupo alquilo o arilo. Su fórmula general es RCHO, donde R representa el grupo alquilo. El grupo carbonilo es muy reactivo y hace uno de los aldehídos principalmente en muchas reacciones importantes. El nombre IUPAC de los aldehídos termina en al, como etanal o propanal. Los aldehídos de bajo peso molecular son líquidos volátiles, en olores fuertes, en algunos muy desagradables, como el de la vainilla. Este grupo es muy importante porque se representa en azúcares, fragancias, colorometanes y en muchas reacciones en síntesis orgánica. Además, los aldehídos son intermedios claves en la forma de otros grupos funcionales como el ácido carboxílico y los alcoholes. Obtención de los aldehídos. Los aldehídos se pueden obtener principalmente por la oxidación controlada de alcoholes primarios. Por ejemplo, el etanol al oxidarse con agente con el dicrometano de potasio forma etanal. También puede obtenerse por deshidrogenación de alcoholes primarios en presencia de catalizadores. Hidratación de alquinos terminales como el etino usando mercurio como catalizador ácido. En cuanto a sus reacciones, los aldehídos son muy reactivos y participan en oxidación, reducción y reacción a los alcoholes. También reaccionan a reactivos Grignard, creo que lo dije bien, lo que permite formar alcoholes más complejos. Esta reacción hace uno de los aldehídos sean más intermediarios, muy útiles en la sintaxis de compuestos orgánicos de alto valor. Ahora vamos con ejemplos de aldehídos. Ahora les voy a decir en sí 3 ejemplos. Metanal. Es un gas de temperatura ambiente muy soluble en agua y extremadamente reactivo. Se usa en la industria para fabricar resinas, plásticos y como desinfectante. 2. Etanal. Líquido volátil, inflamable con olor picante, es un intermediario entre la producción de vinagre, perfumes y fármacos. Benzaldehído. Es un líquido aromático con olor a almendras que se usa en saborizantes y en perfumes. Propiedades de los aldehídos. Tienen puntos de ebullición intermediarios entre alcoholes y alcanos. Los más pequeños son solubles en agua gracias a la formación de puentes de hidrógeno con el agua. Tienen olores fuertes, algunos desagradables, otros no tanto. Usos. Los usos principalmente es en plástico y en resinas, perfumería y saborizantes, intermedios químicos, para fabricar fármacos, colorantes y compuestos alquímicos. Los aldehídos son fundamentales en procesos biológicos como degradación del alcohol en el cuerpo y en la sintaxis de moléculas de la industria. Ahora seguimos con el tema de las cetonas. ¿Qué son las cetonas? Las cetonas son compuestos orgánicos que contienen un grupo carbonilo unido a 2 grupos alquilo o arilo. A diferencia de los aldehídos, las cetonas nunca están en el extremo de las moléculas, sino entre 2 carbonos. Su fórmula general es RCOR, donde R y R pueden ser iguales o diferentes. El nombre IUPAC de las cetonas termina en ONA, como propapona o butanona. Son compuestos polares, generalmente líquidos a temperatura ambiente, con olores dulces o penetrantes. Algunos tienen aromas agradables y se usan en perfumes o saborizantes. Además, muchas cetonas son disolventes industriales por su polaridad y su capacidad para disolver. Es una gran variedad de sustancias. En la química, biología
biológica, las cetonas también son muy importantes, por ejemplo, en el metabolismo de las grasas en forma llamadas cuerpos catónicos. Son derivados de estas moléculas. Ahora voy a hablar de la obtención de las cetonas. Las cetonas pueden obtenerse principalmente a partir de oxidación de alcoholes secundarios. Por ejemplo, el propan 2-ol se oxida y se forma propana. También puede obtenerse por métodos como hidratación de alquinos internos. Por ejemplo, el 2-butin, el 2-ol, se convierte en una acetona. Reacciones con reacción de Friedel-Crafts, que permiten inducir con el grupo acílico a un anilo aromático, formando cetonas aromáticas. Las cetonas reaccionan de forma similar a los aldehídos, pero no menos reactivas, debido a que el grupo carbonílico está rodeado de grupos alquilos entre sus sustancias. Entre sus reacciones más comunes están reducción. Se puede reducir alcoholes secundarios en detergente como el NaBH4 o LiA4. Reacciones como nucleófilos, como el ion cianuro, y reactivos Grignard, creo que lo dije bien, para formar alcoholes más complejos. Reacción a la condensación aldólica, que permite formar compuestos carbonilos más grandes, muy útiles para la síntesis de medicamentos y materiales, por su estabilidad, polaridad. Las cetonas con base clave a la química orgánica. Ahora seguimos con el ejemplo de cetonas. Aquí les van 3 ejemplos importantes de las cetonas. 1. Propanona. Es la acetona más simple, líquido volátil, con un olor dulce, excelentemente disolvente. Se usa para quitar esmalte, limpiar electrónica y en los laboratorios. 2. Butanona. Similar a la acetona pero con mayor puntos de ebullición. Se emplea con disolvente industrial en pinturas y adhesivos. Ciclohexanona. Una ciclohexanona se utiliza importantemente en la fabricación del nylon. Propiedades físicas. Sus propiedades físicas es que son más reactivas que los aldehídos, tienen puntos de ebullición más altos comparados con hidrocarburos de su mismo peso y son solubles en agua. Sus usos industriales es que su producción es en plásticos y fibras sintéticas, y como son solventes en cosméticos, en tintes, barnices, etc. Gracias a su estabilidad química, las cetonas son un componente especialmente en muchísimas industrias farmacéuticas, cosméticas y alimentaria, etc. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue mi actividad integradora número 1 con la maestra Emma Beatriz Velázquez Arriaga en Química 2, y gracias por el video y nos vemos para el próximo video en la segunda actividad integradora. Muchísimas gracias por su atención y por ver este video. Aunque haya tenido fallas en la pronunciación, esta fue mi actividad